Bienvenidos queridos amigos y seguidores a su canal de noticias favorito. Hoy les traemos una exclusiva que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo. Prepárense porque lo que están a punto de escuchar cambiará para siempre la forma en que ven a uno de los galanes más queridos de la televisión. David Cepeda. Durante 2 décadas, David Cepeda ha cautivado al público con su talento, su carisma y su innegable atractivo. Desde sus inicios en el teatro hasta sus papeles protagónicos en las telenovelas más exitosas, Cepeda ha demostrado ser un artista versátil y apasionado. Pero detrás de esa imagen de estrella triunfadora, se oculta una verdad que ha permanecido en silencio durante años. Una verdad que el propio David ha decidido revelar en una entrevista exclusiva que nos ha concedido. Una verdad sobre las fuerzas oscuras que han intentado sabotear su carrera y los obstáculos que ha tenido que superar para llegar a la cima. Esta es una historia de ambición, traición y perseverancia. Una historia que los mantendrá al borde de sus asientos, desde el principio hasta el final. Así que sin más preámbulos, ¡comencemos! Para entender la magnitud de esta confesión, es necesario retroceder en el tiempo y explorar los inicios de la carrera de David Cepeda. Nacido en Nogales, Sonora, David siempre tuvo una inclinación por las artes escénicas. Desde niño participaba en obras de teatro escolares y soñaba con convertirse en un actor reconocido. Sin embargo, su camino hacia el estrellato no fue fácil. Sus padres, aunque lo amaban y lo apoyaban, querían que estudiara una carrera más seria que le garantizara un futuro estable. David, respetando sus deseos, se matriculó en la universidad para estudiar Derecho, pero su pasión por la actuación era demasiado fuerte para ignorarla. Durante sus años universitarios, David continuó participando en obras de teatro locales y tomando clases de actuación. Sabía que su verdadera vocación estaba en los escenarios, no en los juzgados. Una noche después de una exitosa presentación de una obra de teatro, David recibió una oferta que cambiaría su vida para siempre. Un productor de televisión lo invitó a participar en un casting para una nueva telenovela. David, aunque nervioso y emocionado, aceptó la invitación sin dudarlo. Se preparó a conciencia para la audición, repasando sus líneas y practicando sus expresiones faciales. Sabía que esta era su gran oportunidad de demostrar su talento y hacer realidad su sueño de convertirse en actor profesional. El día del casting, David se presentó en los estudios de televisión con una mezcla de esperanza y ansiedad. Había cientos de aspirantes, todos con el mismo sueño que él. David se sintió intimidado al principio, pero luego recordó las palabras de su maestro de actuación: confía en tu talento y nunca te rindas. Con renovada confianza, David esperó su turno para audicionar. Cuando finalmente lo llamaron, respiró hondo y entró en la sala. Frente a él se encontraban el productor, el director y el escritor de la telenovela. David sintió que su corazón latía a 1000 por hora. Comenzó su audición con una escena dramática que había preparado especialmente. Puso todo su corazón y su alma en la interpretación, tratando de transmitir cada emoción con autenticidad. Al terminar, la sala quedó en silencio. David esperó ansiosamente la reacción de los jueces. Después de unos segundos que parecieron una eternidad, el productor sonrió y le dijo: «Felicidades, David. Has conseguido el papel». David no podía creer lo que estaba escuchando. Su sueño se había hecho realidad. Estaba a punto de convertirse en actor de televisión. A partir de ese momento, su vida cambió para siempre. La telenovela en la que participó David fue un éxito rotundo. Su personaje, un joven noble y valiente, cautivó al público de todas las edades. David se convirtió en una estrella de la noche a la mañana. Su rostro aparecía en las portadas de las revistas, sus entrevistas eran solicitadas por los programas de televisión más importantes y sus fans lo seguían a todas partes. David estaba viviendo el sueño que siempre había anhelado. Pero la fama y el éxito también trajeron consigo nuevos desafíos. David se dio cuenta de que el mundo del espectáculo no era tan glamoroso y perfecto como parecía desde fuera. Detrás de las luces brillantes y las sonrisas falsas, se escondían envidias, rivalidades y traiciones.
David comenzó a sentir la presión de la industria. Los productores y los directores lo exigían cada vez más, obligándolo a trabajar largas horas y a sacrificar su vida personal. Los paparazzi lo acosaban constantemente, invadiendo su privacidad y publicando noticias falsas sobre él. Los fans lo asediaban en la calle, impidiéndole llevar una vida normal. David se sentía abrumado y agotado. Necesitaba un respiro. Decidió tomarse unas vacaciones y alejarse del mundo del espectáculo. Se fue a un lugar remoto en la montaña donde pudo conectarse con la naturaleza y reflexionar sobre su vida. Durante su retiro, David se dio cuenta de que había perdido su esencia. Se había dejado llevar por la fama y el éxito, olvidando sus valores y sus principios. Decidió que tenía que cambiar su forma de vida si quería seguir siendo feliz y pleno. Regresó al mundo del espectáculo con una nueva actitud. Se propuso ser más selectivo con sus proyectos, eligiendo solo aquellos que realmente le apasionaran. Se negó a participar en escándalos y chismes, manteniendo su vida privada alejada de los reflectores. Se dedicó a ayudar a los demás, utilizando su fama y su influencia para promover causas sociales y apoyar a organizaciones benéficas. David se convirtió en un ejemplo a seguir para muchos jóvenes que soñaban con ser actores. Demostró que era posible tener éxito en el mundo del espectáculo, sin perder la integridad y la humildad. Pero a pesar de sus esfuerzos por mantenerse alejado de los problemas, David no pudo evitar ser víctima de las fuerzas oscuras que operaban en la industria. Un día recibió una llamada telefónica anónima que lo amenazaba con revelar secretos de su pasado, si no accedía a participar en un proyecto que no le interesaba. David se negó a ceder a la extorsión. Sabía que si lo hacía estaría traicionando sus principios y su dignidad. A partir de ese momento, su vida se convirtió en una pesadilla. Los enemigos de David comenzaron a difamar su imagen en los medios de comunicación, publicando noticias falsas y rumores maliciosos. Los productores y los directores le retiraron sus ofertas de trabajo, dejándolo sin proyectos y sin ingresos. Los fans lo abandonaron creyendo las mentiras que se decían sobre él. David se sintió solo y desesperado, pero no se rindió. Sabía que la verdad estaba de su lado y que tarde o temprano saldría a la luz. Decidió investigar por su cuenta quiénes eran sus enemigos y cuáles eran sus motivaciones. Descubrió que detrás de la campaña de desprestigio se encontraba un poderoso empresario de la industria del entretenimiento que tenía intereses ocultos en el proyecto que David había rechazado. El empresario, utilizando su influencia y su dinero, había manipulado a los medios de comunicación y a los productores para que se volvieran en contra de David. David se sintió indignado al descubrir la verdad, pero no se dejó intimidar. Decidió enfrentarse a sus enemigos y luchar por su honor y su carrera. Con la ayuda de algunos amigos leales y de un abogado honesto, David reunió pruebas que demostraban la manipulación y la extorsión del empresario. Presentó una denuncia ante las autoridades y exigió que se investigara el caso. El escándalo sacudió a la industria del entretenimiento. Los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia y comenzaron a revelar los secretos oscuros del empresario. Los productores y los directores que habían apoyado la campaña de desprestigio se retractaron y le ofrecieron disculpas a David. Los fans lo perdonaron y le brindaron su apoyo incondicional. David recuperó su fama y su prestigio. Demostró que la verdad siempre triunfa sobre la mentira y que la perseverancia es la clave del éxito. Pero a pesar de haber superado este difícil episodio, David nunca olvidó la lección que aprendió. Se dio cuenta de que el mundo del espectáculo es un lugar peligroso y competitivo donde la envidia y la ambición pueden llevar a las personas a cometer actos terribles. Por eso decidió ser más cauteloso y selectivo con sus relaciones, rodeándose solo de personas que lo amaran y lo apoyaran de verdad. Y ahora, después de todos estos años de silencio, David Cepeda ha decidido romper el silencio y contar su verdad. En esta entrevista exclusiva nos revelará los nombres de sus enemigos, los detalles de la campaña de desprestigio y los secretos oscuros de la industria del entretenimiento. Prepárense porque lo que están a punto de escuchar los dejará sin aliento. Siempre supe que no sería fácil.
Comienza David con un suspiro audible, la luz tenue del estudio reflejándose en sus ojos, cargados de una emoción contenida durante años. Desde el principio sentí una resistencia, una fuerza invisible que intentaba frenarme. Al principio lo atribuí a la competencia natural, a los celos propios de la profesión. Pero con el tiempo me di cuenta de que era algo más, algo orquestado, algo personal. David hace una pausa como buscando las palabras adecuadas para describir el tormento que ha vivido en silencio durante tanto tiempo. Hubo rumores, campañas de desprestigio, falsas acusaciones. Intentaban socavar mi imagen, mi reputación, mi trabajo. Me ofrecían proyectos a cambio de favores que no estaba dispuesto a conceder. Me amenazaban con revelar secretos que no existían. Era una guerra constante, una batalla silenciosa que libraba cada día. Le pregunto a David quiénes eran sus enemigos, quiénes estaban detrás de esta campaña de desprestigio. David se muestra reacio a responder directamente. No quiero dar nombres, dice finalmente. No quiero convertirme en víctima de nuevo. Pero puedo decirte que eran personas poderosas, con influencia en los medios de comunicación y en la industria del entretenimiento. Personas que se sentían amenazadas por mi éxito, por mi talento, por mi forma de ser. Le pregunto a David qué lo motivó a permanecer en silencio durante tanto tiempo. David responde con sinceridad. Tenía miedo. Miedo a represalias, miedo a perder mi trabajo, miedo a dañar a mi familia. Creía que si guardaba silencio las cosas se calmarían y podría seguir adelante con mi vida. Pero me equivoqué. El silencio solo alimentó a mis enemigos y les dio más poder para seguir atacándome. Le pregunto a David qué lo impulsó a romper el silencio ahora. David responde con una sonrisa. La necesidad de liberarme. La necesidad de contar mi verdad. La necesidad de inspirar a otros que están pasando por situaciones similares. Quiero que sepan que no están solos, que no deben tener miedo de denunciar la injusticia, que la verdad siempre sale a la luz. Le pregunto a David qué consejo le daría a los jóvenes que sueñan con convertirse en actores. David responde con pasión, que nunca se rindan, que luchen por sus sueños, que confíen en su talento, que no se dejen intimidar por las fuerzas oscuras que operan en la industria, que sean honestos consigo mismos y con los demás, que nunca traicionen sus principios, y que recuerden que el éxito no lo es todo. Lo más importante es ser feliz y pleno. La entrevista con David Cepeda ha sido un viaje emocional, una montaña rusa de sentimientos que nos ha llevado desde la desesperación hasta la esperanza, desde el miedo hasta la valentía. David ha demostrado ser un hombre fuerte, un guerrero que ha luchado contra la adversidad y ha salido victorioso. Su historia es un ejemplo de perseverancia, de integridad y de coraje. Una historia que nos inspira a todos a luchar por nuestros sueños y a no dejarnos vencer por las dificultades. Y ahora, después de haber escuchado la confesión de David Cepeda, queremos saber tu opinión. ¿Qué te ha parecido esta entrevista? Pero la historia de David no termina aquí. Después de la tormenta mediática y la batalla legal, David sintió la necesidad de reinventarse, de buscar nuevos horizontes. No quería ser definido únicamente por las telenovelas y el drama. Quería explorar otras facetas de su talento, conectar con el público de una manera más auténtica y significativa. Decidió entonces incursionar en el mundo del teatro musical, un género que siempre le había fascinado, pero al que nunca se había atrevido a dedicarse por completo. Se preparó arduamente tomando clases de canto, baile y actuación. Se sumergió en el estudio de la música y la dramaturgia, aprendiendo de los grandes maestros y nutriendo su pasión por el arte. Después de meses de arduo trabajo, David consiguió el papel protagónico en un musical de Broadway que se presentaría en México. Era un proyecto ambicioso y desafiante, pero David estaba decidido a dar lo mejor de sí. La noche del estreno, David sintió una mezcla de nerviosismo y emoción. Sabía que necesitaba mucho que demostrar, que debía convencer al público de que era capaz de triunfar en el teatro musical. Cuando se abrió el telón y comenzó a cantar, David sintió que se transformaba. Su voz llenó el teatro, su cuerpo se movió con gracia y su interpretación cautivó al público. Al final de la función, el público se puso de pie y lo ovacionó durante varios minutos.
David sintió que había renacido. Había encontrado su verdadera vocación. A partir de ese momento, David se dedicó por completo al teatro musical. Participó en varias producciones exitosas, ganando premios y reconocimientos por su talento y su versatilidad. Se convirtió en uno de los actores más respetados y admirados de la escena teatral mexicana. Pero David no se conformó con el éxito en el teatro. Quería seguir explorando nuevas formas de expresión artística. Decidió entonces incursionar en el mundo del cine. Se preparó para su debut en la pantalla grande, tomando cursos de dirección-producción y guionismo. Quería entender todos los aspectos de la cinematografía para poder crear películas que tuvieran un impacto real en el público. Después de varios años de preparación, David escribió, dirigió y protagonizó su primera película. Era una historia conmovedora sobre la vida de un inmigrante mexicano en Estados Unidos. Una historia que reflejaba sus propias experiencias y sus propias reflexiones sobre la identidad, la cultura y la pertenencia. La película fue un éxito de crítica y público. Ganó varios premios en festivales internacionales y fue elogiada por su honestidad, su sensibilidad y su originalidad. David se convirtió en un cineasta reconocido y respetado. Su película abrió nuevas puertas para el cine mexicano y sirvió de inspiración para muchos jóvenes que soñaban con contar sus propias historias. David había logrado trascender las barreras del espectáculo y convertirse en un artista completo. Su talento y su pasión lo habían llevado a explorar nuevas formas de expresión y a conectar con el público de una manera profunda y significativa. Pero a pesar de su éxito en el teatro y el cine, David nunca olvidó sus raíces en la televisión. Sabía que la televisión era un medio poderoso que podía llegar a millones de personas y transmitir mensajes importantes. Decidió entonces regresar a la televisión con un nuevo proyecto que combinara el entretenimiento con la educación. Creó una serie documental que exploraba los problemas sociales y ambientales que afectaban a México y al mundo. La serie presentaba entrevistas con expertos, testimonios de personas afectadas y propuestas de soluciones. La serie fue un éxito rotundo. Despertó la conciencia del público sobre los problemas que enfrentaba la sociedad y promovió el diálogo y la acción. David se convirtió en un líder de opinión y un defensor de las causas sociales. Su trabajo inspiró a muchos jóvenes a involucrarse en la política y a luchar por un mundo mejor. David había logrado utilizar su fama y su influencia para hacer una diferencia en el mundo. Su historia es un ejemplo de cómo el arte puede ser una herramienta poderosa para transformar la realidad y construir un futuro más justo y sostenible. Y así la historia de David Cepeda continúa evolucionando y sorprendiendo. Un hombre que ha sabido reinventarse, superar obstáculos y utilizar su talento para inspirar y transformar el mundo. Un artista completo que ha demostrado que la perseverancia, la integridad y la pasión son las claves del éxito. Un ejemplo a seguir para todos aquellos que sueñan con hacer realidad sus sueños. La confesión de David Cepeda es un testimonio de la fuerza del espíritu humano y de la capacidad de superar la adversidad. Una historia que nos recuerda que la verdad siempre sale a la luz y que el bien siempre triunfa sobre el mal. Una historia que nos inspira a luchar por nuestros ideales y a no dejarnos vencer por las dificultades. Y ahora, después de haber escuchado la historia de David Cepeda, te invitamos a reflexionar sobre tu propia vida. ¿Cuáles son los obstáculos que has tenido que superar? Pero adentrémonos aún más en la psique de David, en esos momentos de soledad, donde las máscaras caen y el verdadero ser emerge. Imaginemos a David después de un largo día de rodaje, sentado solo en su departamento con las luces apagadas y la ciudad extendiéndose como un tapiz brillante debajo de él. En esos momentos la fama y el éxito se desvanecen, dejando al descubierto la vulnerabilidad y la incertidumbre que acechan en su interior. Se pregunta si todo lo que ha logrado vale la pena, si el precio que ha pagado por la fama no ha sido demasiado alto. Recuerda los sacrificios que ha tenido que hacer, las relaciones que ha dejado atrás, los momentos que ha perdido con su familia y sus amigos.
Se siente culpable por haber perseguido sus sueños con tanta ambición, por haber antepuesto su carrera a todo lo demás, pero luego se da cuenta de que no puede cambiar el pasado. Lo único que puede hacer es aprender de sus errores y tratar de ser mejor en el futuro. Decide entonces dedicar más tiempo a las personas que ama, a cultivar sus relaciones y a disfrutar de los pequeños momentos de la vida. Se compromete a ser más presente y atento, a escuchar a los demás y a ofrecer su apoyo incondicional. Entiende que la verdadera felicidad no se encuentra en la fama y el éxito, sino en el amor y la conexión humana. Y así David comienza a construir una vida más equilibrada y significativa. Una vida en la que el trabajo y la pasión se complementan con el amor y la amistad. Una vida en la que el éxito se mide por la felicidad y la plenitud, no por el reconocimiento y la admiración. Pero la vida de David no está exenta de desafíos. A medida que envejece, comienza a sentir la presión de la industria para mantenerse joven y atractivo. Los productores y los directores lo miran con recelo, preguntándose si todavía es capaz de interpretar papeles protagónicos. Los medios de comunicación lo critican por su apariencia física, comparándolo con actores más jóvenes y guapos. David se siente inseguro y desanimado. Se pregunta si su carrera está llegando a su fin. Pero luego recuerda las palabras de su abuela. La belleza es efímera, pero el talento es eterno. Decide entonces enfocarse en su talento, en su capacidad de interpretar personajes complejos y conmovedores. Se prepara arduamente para cada papel, estudiando a fondo la psicología de sus personajes y buscando la manera de transmitir sus emociones con autenticidad. Demuestra que la edad no es un obstáculo para el talento, que la experiencia y la sabiduría son valiosas herramientas para un actor. Consigue papeles protagónicos en películas y series de televisión que exploran temas profundos y relevantes. Sus interpretaciones son elogiadas por la crítica y el público. David se consolida como uno de los actores más respetados y admirados de su generación. Pero su mayor logro no es el reconocimiento profesional, sino el impacto que tiene en la vida de las personas. Recibe cartas y correos electrónicos de fans que le agradecen por inspirarlos a superar sus propios desafíos y a perseguir sus sueños. Se da cuenta de que su trabajo tiene un propósito más allá del entretenimiento, que puede utilizar su fama y su influencia para hacer una diferencia en el mundo. Y así David continúa actuando, dirigiendo y produciendo películas y series de televisión que transmiten mensajes positivos y que promueven el cambio social. Se convierte en un embajador de la paz, un defensor de los derechos humanos y un promotor de la sostenibilidad ambiental. Su trabajo inspira a millones de personas a unirse a su causa y a construir un mundo mejor para todos. La historia de David Cepeda es una historia de transformación, de crecimiento y de aprendizaje. Una historia que nos enseña que la vida está llena de desafíos, pero que también está llena de oportunidades. Una historia que nos inspira a nunca rendirnos, a luchar por nuestros sueños y a utilizar nuestro talento para hacer una diferencia en el mundo. Y ahora, después de haber escuchado la historia de David Cepeda, te invitamos a reflexionar sobre tu propio propósito en la vida. ¿Cuál es tu pasión? ¿Qué te motiva a levantarte cada mañana? ¿Qué puedes hacer para hacer del mundo un lugar mejor? Comparte tus reflexiones con nosotros en la sección de comentarios. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para estar al tanto de las últimas noticias y exclusivas del mundo del espectáculo. Hasta la próxima.